Ok, perfecto. Entonces vamos a dar inicio con esta ponencia que forma parte del segundo Congreso Nacional de Sanitización, Desinfección y Bioseguridad y Control de COVID, impartido por la ingeniera química Beatriz Rizo Villegas, representando a AMSU Capacitación. Esta ponencia es de la norma 52 de Semarnat, identificación, clasificación y listados de los residuos peligrosos. Adelante, ingeniera. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. Regálenme un segundito para activar mi cámara para que nos podamos ver. Muy bien, ahí estamos. Muchísimas gracias, Xochitl, por la presentación. Muy buenos días a todos. Bueno, como ya nos mencionaba, Xochitl, pues estamos de regreso con este segundo congreso de AMSADE y es un gusto nuevamente estar con ustedes. Ahora sí que ya en línea, a distancia, pero pues con todo el ánimo de estar acá acompañándolos. Vamos a revisar justamente en esta plática, tenemos asignada una hora más o menos de tiempo para esta plática de la norma 052. Veo que se están uniendo todavía algunos participantes. Me gustaría regalarles un último minutito, agradeciendo su puntualidad, pero me gustaría regalar un último minuto para estar completamente segura que ya estamos todos los participantes. Déjenme revisar aquí rápidamente. Muy bien. Ok, entonces, vamos a dar inicio con esta ponencia de la norma 052, dirigida por la Semarnat en este caso. Y antes de comenzar, creo que la participación el día de hoy será un tanto más cómoda y me gustaría mucho saber si alguno de ustedes, si alguno de los participantes que tengo hasta el momento, tiene alguna duda en particular con esta norma para llevármela yo de tarea de una vez y para poderla aclarar en algún momento. Si alguien tiene alguna duda, si alguien tiene algún comentario que quisiera compartirme antes de iniciar, pueden encender su micro, estamos en tiempo, o lo pudieran escribir en el chat. De todos modos, los invito a que a lo largo de la plática, si surgiera alguna duda, si de repente no me escuchan o si de repente no fui muy clara, bueno, tienen ahí las opciones en el Zoom de levantar su mano, tienen ahí la opción del chat. En cualquier momento que ustedes tengan acceso a estas herramientas, a mí me aparece la alerta y entonces puedo dirigirme para aclarar su duda o para darles la palabra. Entonces, bueno, creo que ahorita no hay ninguna duda de momento, no me aparece ninguna alerta. Son ya las 9:05 de la mañana y con ánimo de ser lo más puntuales que se puede, pues entonces damos inicio a esta plática de la norma 052 de la Semarnat en su versión 2005. Esta norma, antes de comenzar a verla y a desglosarla un poco, vamos a darnos cuenta que no funciona sola y es que en realidad casi ninguna norma mexicana, háblese de la autoridad que sea, habla o más bien se mueve o marca los lineamientos solita, porque dentro del marco regulatorio de México, pues vamos a tener algunas leyes, algunos reglamentos y algunas otras normas también que pudieran ayudarnos y apoyarnos en el cumplimiento de una en particular. En este caso, y hablando del ámbito de residuos peligrosos, porque la norma 052 a eso nos lleva a la clasificación de residuos peligrosos, si nos vamos al ámbito justo de residuos peligrosos de la Semarnat, vamos a encontrar que tenemos la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que en algunos lados, yo soy de Guadalajara, acá la conocemos como la LEGEPA. No sé si en otros estados tenga algún otro acrónimo, pero acá la conocemos como la LEGEPA. Bueno, esta es la máxima en el tema de residuos en general. Luego de ahí se desprende la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. De ahí se desprende su reglamento justamente, que es el reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Y luego de ahí se deriva una serie de normas oficiales mexicanas en relación a la Semarnat y que son varias. En este caso en particular, bueno, nos dirigimos a una nada más.
Y luego vienen otras cositas que dice aquí: de manera supletoria, disposiciones contenidas en otras leyes relacionadas en la materia que regula la LGPGIR. Bueno, es que en el tema de residuos, pues es muy amplio y es además muy amplia también la gama de aplicación. Y entonces nos vamos a encontrar que en realidad ninguna norma funciona solita, y es más, ni la ley funciona solita, porque necesitamos llamar a su reglamento. Dicho esto, vamos a hablar un poquito de justamente esta ley, que recuerden, yo le menciono LGPGIR porque es el nombre muy largo. Me estoy refiriendo a la ley justamente de gestión integral de los residuos. Me voy a referir al reglamento de la LGPGIR y además me voy a referir a la norma 052. Y vamos a hablar de algunos conceptos muy sencillos, muy básicos, para dar un poco de marco y contexto a esto de la norma 052. La LGPGIR como tal, esta ley es un escrito, es un documento que lo vamos a encontrar tanto en la página de la Semarnat como en el Diario Oficial de la Federación, que les recomiendo ampliamente que le den lectura. ¿A quién le va a aplicar esta LGPGIR? A todo centro de trabajo, a toda empresa, centro de distribución, etcétera, a cualquier giro, a cualquier tamaño, a cualquier capacidad que tenga la posibilidad de generación o de manejo de residuos en general, no solamente los peligrosos. Entonces, básicamente esta ley, la LGPGIR, nos aplica a todo centro de trabajo, desde las oficinas hasta las empresas que tienen hasta 15,000 personas, depende, o sea, cualquier giro en general, en totalidad, deberíamos de ver si algo de esta ley tenemos que nosotros cumplir, si algo de esta ley nos aplica realmente. Lo más probable es que sí, porque desechos, residuos, háblese del tipo que sea, en cualquier lugar vamos a tener, incluso desde casa habitación, ¿no? Que las casas de habitaciones justamente también caen en esta ley. Bueno, vamos a hablar un poquito más. Esta LGPGIR nos da muchísimas obligaciones y, como ya les decía, para todos los tipos de residuos, no nada más los peligrosos, sino los residuos sólidos urbanos y los residuos de manejo especial. Ahorita vamos a ver cuál es cuál de estos residuos. Nos habla también en su generalidad de las disposiciones que le aplican incluso desde el ámbito federal a las autoridades, a las entidades federativas, a los municipios, y nos habla también a un nivel empresarial, nos habla a un nivel fabricante, o nos habla incluso a un nivel casa-habitación. Y luego nos habla de las clasificaciones de los residuos, nos habla además de los instrumentos de gestión o de manejo que debería de seguir cada uno de estos residuos en el ámbito que le aplique, ¿no? O a nivel legislativo que le aplique, es lo que tendría que hacer. Al final del día, entonces, esta LGPGIR nos marca las obligaciones que, dependiendo de tu giro, de tu tamaño, son las que tendrías que perseguir y buscar en cumplimiento. Si nos dirigimos al tema de residuos peligrosos en específico, bueno, tenemos ahí justo este apartado que dice manejo integral de residuos peligrosos. Sus disposiciones generales, la generación de residuos peligrosos, nos aclara quiénes son los generadores, los tipos que hay, y además nos marca las obligaciones que cada tipo de generador tendría que cumplir. Nos habla también de las autorizaciones que estas empresas deberían de perseguir, cumplir y tener a su disposición, y en general nos marca las obligaciones para un manejo integral de los residuos. Además, bueno, hay otros apartados que son quizá ya muy específicos, como la remediación de sitios, como la importación o la exportación de residuos, como, bueno, algunos otros temas muy puntuales, dependiendo del giro de cada empresa, y ahí veríamos nosotros y determinaríamos si nos aplica o no nos aplica y si lo tendríamos que cumplir o no. Pero entonces esta LGPGIR nos empieza a abrir el panorama de cumplimiento que nosotros como empresa tendríamos que perseguir. Dicen muchas veces que, bueno, en México no tenemos
muchas legislación, no tenemos mucha normativa, y la realidad es que México es uno de los países que tiene una normativa y una legislación tanto de seguridad y ambiental vasta y suficiente. ¿Qué sucede en muchas ocasiones? Que no conocemos todo ello, que no nos damos la oportunidad de leerlo. Es entonces ahora el momento en el que los invito a que lean esta LGPGIR, la Ley General del Manejo de Residuos, para que se den una idea y entonces comience a abrir un panorama de cumplimiento legislativo hacia este rubro que es el manejo correcto de los residuos. Luego, si la LGPGIR nos abre el marco o nos establece el marco de las obligaciones que yo tendría que cumplir como empresa, bueno, pues ahora llega su reglamento, donde otra vez es un escrito. Este está bastante largo, bastante extenso. Aquí sí necesitamos dedicarle un buen ratito para su lectura, pero llega entonces este reglamento y nos dice el cómo llevar a cabo estas obligaciones. Porque luego, bueno, si nos pueden decir, necesitas una autorización como generador de residuos, pero ¿cómo? ¿En dónde? ¿Por qué? Justamente en el reglamento vamos a encontrar el por qué. Este documento nos marca nuevamente disposiciones generales, nos marca quién debe de realizar un plan de manejo, porque sí, porque es muy puntual en la caracterización de los residuos que son obligatorios para un plan de manejo. ¿Qué es un plan de manejo? El cómo vas a prevenir la generación de ese residuo, y si no lo puedes prevenir, entonces el cómo vas a cuidar su manejo y el cómo vas a cuidar su disposición final. Ese es un plan de manejo. Luego nos marca aquí en este reglamento las categorías nuevamente de generadores y su registro, es decir, ya el registro puntual del residuo como tal. Nos marca nuevamente las autorizaciones y bueno, tenemos ahí una serie de cuestiones que debemos de vigilar su cumplimiento nuevamente. Si hacemos así un desglose muy rápido en cuanto a categoría de generador, déjenme les digo, nosotros como empresa o como persona incorporada al régimen ¿cómo se llama? Régimen de incorporación fiscal, o como persona moral, todo centro de trabajo, final de cuentas, va a caer en alguna de estas clasificaciones, que son microgenerador de residuos peligrosos. Ahora sí nos estamos enfocando a los peligrosos. Luego, pequeño generador de residuos peligrosos. Y luego ya el gran generador de residuos peligrosos. Son cantidades muy específicas. El microgenerador es aquella empresa que genera menos de 400 kilos de residuos peligrosos al año. ¿Cómo genera o cómo clasifica o cómo determina cuáles son los residuos peligrosos que genera? Bueno, la 052 nos va a ayudar para hacer esta clasificación. Vamos a hacer la sumatoria de mi generación anual total de todos mis residuos peligrosos, lo sumo, y si esa sumatoria me da 399 kilos, caigo entonces en un microgenerador. El reglamento entonces establece cuáles son las obligaciones para el microgenerador y cómo las va a llevar a cabo. Luego, si nosotros hacemos la sumatoria y ya estamos en 401 kilos, bueno, ya nos tenemos que brincar al pequeño generador, y además si esa sumatoria me da hasta 9.99 toneladas al año, es entonces que yo caigo como pequeño generador. Recuerden, la sumatoria de todos mis residuos. No se vale que tú digas, es que yo genero 100 kilos de hidrocarburos y 100 kilos de aceites gastados y 9 toneladas de X otro residuo peligroso, y entonces ninguno llega a las 10 toneladas, ¿cierto? Entonces, no, yo soy microgenerador. No, ojo, cuidado, ese es un error muy común. Aquí tenemos que hacer la suma de las 9 toneladas más los 100 kilos, más los 800 kilos, más los 700 kilos, etcétera. Y si esa sumatoria entonces ya llegó a más de 10 toneladas, pues entonces estamos en gran generador.
El gran generador, bueno, tiene otras obligaciones, y es que ya estamos hablando de cantidades realmente altas de generación de residuos peligrosos. Y ojo, no es malo. Yo no podría decirles ni bueno ni malo el hecho de ser gran generador, pues es que dependerá mucho del tamaño de la empresa, de su giro, de sus actividades productivas. Y por mucho que haga un buen manejo, una buena prevención y busque no generar residuos, si está por arriba de esas 10 toneladas, pues así será. Y es normal y entonces cumple con lo que deba de cumplir. Me regreso entonces. La ley nos marca mis obligaciones, dependiendo del tipo de generador y dependiendo del tipo de residuo que tú generes. Y luego viene el reglamento y nos dice el cómo llevarlas a cabo. Este reglamento además nos marca muchísimos lineamientos para el manejo integral de esos residuos peligrosos, desde que nosotros los generamos, el cómo lo almacenamos, el cómo lo podemos o deberíamos de recolectar y transportar a un sitio de disposición o a un sitio donde tenga un segundo tratamiento, porque no todos los residuos peligrosos se van a una disposición. ¿Qué es una disposición? Es un enterrarlo básicamente, sí, con todas las cuestiones regulatorias prudentes y precautorias. Sin embargo, una disposición, un confinamiento es enterrarlo. Pero no todos los residuos peligrosos tienen este fin, sino que hay algunos que incluso pueden tener una reutilización, un reciclaje, un coprocesamiento, etc. Vamos a buscar entonces como generadores nosotros de residuos peligrosos ese fin útil, correcto, a mi tipo de residuo peligroso que yo estoy manejando. Vamos a hablar, por ejemplo, de un aceite gastado, ya sea de cocina o automotor. Esos aceites se tienen que ir a un tratamiento y en muchas ocasiones se puede reutilizar o lo puedo utilizar para un coprocesamiento, es decir, como un combustible para el tratamiento de algo más o para la fabricación de algo más. Entonces, no todos los residuos peligrosos terminan enterrados bajo tierra, ¿no? Algunos y muchos en realidad tenemos que buscar ese segundo proceso. Ok, entonces, súper importante y muy relacionado a la norma 052, que le den una leidita de repente si tienen tiempo a este reglamento. Ahí nos va a abrir también todo este marco, nos va a puntualizar ya cuáles son nuestras obligaciones y el cómo cumplirlas. Entre otras cosas, por ejemplo, el reglamento nos marca la remediación de sitios contaminados. Si ya lo tienes contaminado, ¿qué tendrías que hacer? Y además, todo esto conlleva una gestión ante la autoridad. No nada más es decir, ya ensucié, ahora voy a limpiar, ¿no? Tenemos que también tener ahí ciertos lineamientos normativos que cumplir y que notificar incluso a la autoridad. Entonces, bueno, quizá no nos aplica todo esto, es muy probable que no nos aplique todo esto, pero habrá empresas donde pues sí, por su tipo de actividades, la gran mayoría de estas disposiciones tendría que llevarlas a cabo. Luego entonces nos seguimos en el marco legal y llegamos a las normas. Si bien en esta ocasión, bueno, nos vamos a enfocar a la norma 052, pues hay otras tantas normas relacionadas al manejo de residuos peligrosos en este caso. Si les doy un ejemplo, la 052, la 54, la 83, la 87 en sus versiones vigentes, donde la 54 nos habla de la incompatibilidad o compatibilidad de residuos peligrosos, es decir, nos dice qué almacenes sí con qué y qué almacenes no con qué, ni cerca de, porque no se llevan. Al momento de que nosotros los juntemos, podríamos tener ahí una reacción sumamente peligrosa. Entonces, aquí nos marca qué sí con qué no con qué. La 083 nos habla de los sitios de disposición, esa no nos aplicaría a nosotros básicamente. Esta 083 regula aquellas empresas, aquellos destinos que van a recibir justamente estos residuos peligrosos y que ellos sí los van a poner bajo tierra. La 087 nos marca los residuos peligrosos biológico-infecciosos
y muy particular nos habla aquí de todo centro de salud, hospitales, clínicas sobre todo, pero también ahí cabrá los laboratorios, etcétera, ya ellos sabrán y la tendrán que leer y determinar cómo es el manejo de estos residuos peligrosos biológico-infecciosos. Y hay más, donde les recomiendo que lean esto directamente, página de Semarnat, vamos a irnos ahí al marco legal, vamos a encontrar que está dividido por varios giros o materia, le llaman ahí, y nos vamos a la materia de residuos peligrosos y vamos a encontrar justamente todas las normas vigentes que nos regulan el manejo de un residuo peligroso. Si nos movemos ahora a algunos conceptos, ojo, cuidado, todavía no llego a la norma 052, pero es importante que definamos cuáles son los residuos peligrosos. Bueno, los residuos se dividen en tres, lo habíamos mencionado. Los residuos sólidos urbanos, los residuos peligrosos y los residuos de manejo especial. La 052 nos va a llamar residuos peligrosos. Los sólidos urbanos básicamente son los que se generan en nuestras casas, casa-habitación. No hay giro empresarial, no hay giro nada, o quizá es una casa habitación que funciona como oficina, pero sus residuos son muy poquitos. Son en cantidad poquitos y en caracterización no son peligrosos. Entonces es un residuo sólido urbano. Los residuos peligrosos nos marca caracterización o características, CRETIP, y ahorita vamos a hablar de ese CRETIP. Y los residuos de manejo especial, estos se parecen mucho a los sólidos urbanos, pero son los generados ya en un proceso productivo, en una empresa, que no es peligroso, pero que pues tampoco es tan poca cantidad como los sólidos urbanos, ya estamos hablando de grandes cantidades y por tanto se establece como un residuo de manejo especial. Muchas veces escuchamos, es que es de manejo especial y creemos que es peligroso, ¿no? En el residuo de manejo especial podría caber el cartón, por ejemplo, pero que el cartón es generado en la empresa en grandísimas cantidades. El plástico también en su diferente gama, por la cantidad cae a un manejo especial. Entonces, 052 nos vamos a caracterización CRETIP. ¿Y qué es el CRETIP? Bueno, por si todavía tenemos alguna duda. Corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable y biológico infeccioso. Si mi desecho, si mi material ya en desuso, si mi material caduco, si mi material que ya necesita una disposición y que ya no me funciona como materia prima o como producto terminado, tiene alguna de estas características, es entonces un residuo peligroso. En la toxicidad tenemos toxicidad ambiental, crónica y aguda. Bueno, si hay alguna duda con estas características, bueno, me lo hacen saber. Pero así, rápido, corrosivo, tiene potencial de lastimar los metales. Imagínense si oxida los metales, ¿qué le haría a la piel, a los ojos? ¿Qué le haría al medio ambiente? ¿Qué le haría a los animalitos, a las plantas? Peligroso. Reactivo, no se mezcla. Al momento de que tú lo mezclas, incluso a veces con agua, pudiera generar una reacción que es tóxica, peligrosa, nuevamente para los organismos o para el medio ambiente. Explosivo, bueno, creo que ese es uno de los más obvios. Tóxico, que puede generar humos, gases, vapores o que por su propia composición puede, digamos, descomponerse en sustancias que pueden ser tóxicas para las personas, para los organismos en general o para el medio ambiente. Inflamable también es bastante obvio, se incendia, genera fuego, si tiene de por medio una chispa, si tiene de por medio calor suficiente, entre otros. Y el biológico infeccioso es aquel que tiene un potencial de generar infecciones a los organismos vivos. Entonces, ese es el CRETIP. Si mi desecho nuevamente tiene alguna de estas características, pues será peligroso. Y ahí justamente cabe la norma 052. Nos marca estas características, nos marca este CRETIP como un código de peligrosidad de los residuos. Nosotros estamos obligados a caracterizarlos, a saber cuál es el peligro que conlleva el manejo de ese residuo y lo conocemos justamente como CRETIP. Ok. Con esto ya entonces dimos algo de contexto y nos vamos a ir ahora sí a la norma 052. Establece las características o el procedimiento de identificación
Clasificación de los residuos peligrosos. Hay unos listados muy importantes. No los vamos a poder ver por completo, incluso ya estoy viendo la hora. No los vamos a ver por completo. Es importante que si ustedes tienen curiosidad o necesidad de consultarlo, pues lo hagan directamente. Nuevamente está en línea en el Diario Oficial de la Federación o en la página de la Semarnat. El objetivo de la norma 052. Establecer el procedimiento para identificar si es un residuo peligroso. Porque a veces yo tengo el desecho y no sé o no estoy segura si es peligroso o no. Bueno, este procedimiento nos lo marca la norma 052. Nos lo desglosa en un diagrama de flujo, que aquí se ve bastante pequeñito, sé que no lo alcanzan a ver, pero nos vamos a ir entonces a verlo puntualmente. Vamos a comenzar y es que nosotros tenemos un residuo y debemos de saber, debemos de determinar si es peligroso o no. Bueno, ¿cuál es el procedimiento? La norma 052 nos dice que busquemos en los listados y tiene 5 listados. Si mi residuo está presente en el listado 1, pues entonces vamos a decir desde ahí es un residuo peligroso. Y ojo, estos listados no es que ahí me diga conceptualmente toda la composición de mi residuo, sino que por ejemplo aquí nos pudiera poner un solo componente que puede estar integrado en mi residuo. Y si ese componente por sí solo está ahí, será considerado peligroso. Hay unos límites. No es que todo sea peligroso en esta vida, ¿cierto? Este es el listado parte de. Nos habla por fuente específica, es decir, giros muy específicos, actividades muy puntuales, por ejemplo, al beneficio de metales, al petróleo, gas y petroquímica, pues es que ya sabemos que si la empresa se dedica a eso, va a generar este tipo de residuos. Si está ahí, en el listado 1, es peligroso. No está en el listado 1, nos vamos entonces al listado 2, y si sí está, nuevamente, residuo peligroso. ¿De qué nos habla el listado 2? Son tipos de residuos por fuente no específica. Ahora sí, no es relevante el giro o las actividades propias de la empresa, sino que aquí ya estamos hablando de componentes en general que, bueno, pueden ser procesados o pueden ser generados en distintos giros, en distintas empresas, y tendríamos que leerlos. Si se fijan, incluso hay algunos que tienen una caracterización bastante larga. Entonces tenemos que leer. Aquí asbesto, llama luego mi atención. Por acá todos los residuos provenientes de procesos de manufactura cuya materia prima sea el asbesto. Entonces, si tú manejas algo con asbesto, es muy probable que el desecho contenga todavía asbesto y lo tengas que caracterizar como residuo peligroso. Y en este listado hay muchísimos, es uno de los más extensos, el listado 2. Si no está ese residuo en el listado 2, nos vamos al listado 3. Si sí está, pues es residuo peligroso otra vez. Este listado 3 nos habla de aquellos residuos que tienen dentro de su composición un elemento tóxico agudo. ¿Qué es eso tóxico agudo? Es algo que pudiera generar un daño a los organismos vivos, además de las personas, los animales. Todo organismo vivo va a generar un daño agudo, inmediato, muy rápidamente, donde ese daño incluso puede ser fatal. Por eso este listado 3 es también sumamente cuidadoso, que se revise a detalle y que nosotros determinemos si hay algún componente de esos en mi residuo, en mi desecho. Aquí vamos a encontrar aquellos como el amoníaco, como el benceno, como algunas aminas, algunos fenoles, etcétera, etcétera. Aquí nos dan incluso nombre químico. Es entonces sumamente importante que conozcamos qué estamos fabricando para saber también qué estamos desechando. Oye, Betty, pero no, pues es que yo no me sé la composición química de mis desechos. No te preocupes, ahorita el procedimiento nos lleva a un pasito más. Si tú no conoces la composición, no sabes si está en el listado 3, pues nos vamos al listado 4, que nos habla de nuevamente componentes químicos que ahora tienen un potencial
crónico. Es decir, quizá por una exposición no te hace daño o no te lastima tanto, pero por una exposición frecuente, una exposición periódica, una exposición que es ahorita y mañana y al siguiente día y así, y al paso del tiempo va a generar entonces ese daño a los organismos o al ambiente incluso. Entonces, ese es el listado 4. Nuevamente, composiciones químicas, nombres químicos. ¿Esto se nos dificulta muchas veces? Sí, pero bueno, dentro de mi proceso debería de haber alguien que sí conozca cuál es la materia prima, cuál es la composición general de ese producto y entonces podemos determinar si en el residuo todavía hay permanencia de ello. Seguimos entonces. No lo ubicas en el listado 4, tienes desconocimiento, todavía tenemos ese listado 5. Este no nos habla de composiciones químicas, sino que nos habla ya de algunos productos que ya en su desecho, al término de su vida útil, necesita un plan de manejo porque es considerado peligroso. Se sabe ya que tiene alguna condición de peligrosidad. Y aquí vamos a encontrar, por ejemplo, las pilas, algunos tipos de baterías. Vamos a encontrar, por ejemplo, algunas escorias, algunos catalizadores, algunos productos que al final de su vida útil tienen que ser manipulados como un residuo peligroso. Aquí sí, por ejemplo, lo que muchos no conocíamos y está aquí en esta lista, los focos ahorradores, que todo mundo o muchos, bueno, ahorita ya están siendo reemplazados por los LED, pero hubo una temporadita donde la gran mayoría de las empresas tenían lámparas o focos ahorradores. Y decías, y llegaba el inspector y nos preguntaba, oye, ¿tienes residuos peligrosos? No, yo no genero residuos peligrosos. Y volteábamos a ver el techo y tenías esos focos ahorradores y el inspector te decía, ¿qué crees? Es que esos focos ahorradores necesitan un manejo específico, especial, porque es un residuo peligroso cuando ya no funcionan. Entonces, bueno, pues este listado 5 nos facilita muchas veces esa clasificación porque justamente son productos que al final es un residuo. Ya no tenemos que irnos a composición física. Bueno, si todavía tienes duda de si tu residuo es peligroso o no, no lo ubicas en los listados, no lo ubicaste ni en el 5, entonces no está todavía, no lo encuentras. Ok, hay algunas preguntas más que nos podemos hacer con este procedimiento de la 052. ¿Tu residuo es un lodo o un biosólido? Pues sí, dirígete a la norma 004 de la Semarnat, checa ahí las especificaciones, checa ahí si tenemos que hacer pruebas o no tenemos que hacer pruebas de laboratorio y te vas a dar cuenta que sin estabilizar ese lodo es muy probable que sea un residuo peligroso. Pero si lo llevas a un segundo tratamiento, si ya lo estabilizas como tal, es un residuo no peligroso que incluso puede ser bastante beneficioso como un abono, por ejemplo. Entonces, pues ahí es importante que lo clasifiques. No es un lodo, no es un biosólido, ¿ok? Entonces, ¿es un bifenilo policlorado o un BPC? Si tu respuesta es sí, te dirige entonces a la norma 133 de la Semarnat. Ahí, bueno, el bifenilo policlorado por sí solo es un residuo peligroso, pero en la 133 vas a encontrar las caracterizaciones para su manejo y para su desecho adecuado. De hecho, estos son unos de los más complicados aquí en México de manipular, de tratar, porque no muchos destinos los aceptan. Entonces, estos hay que tener cuidado. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, los aceites de los transformadores eléctricos es un bifenilo policlorado, sumamente peligroso y de desecho bastante complicado. No es un BPC, ¿ok? ¿Es un hidrocarburo en suelos? No, Betty, pues es que yo no manejo ningún tipo de hidrocarburo. Ah, bueno, lo tienes fácil, nos pasaríamos a la siguiente pregunta. Pero sí, ¿qué crees? Nos va a llevar a la norma 138, vigila otra vez ahí las características y te vas a dar cuenta que te marca límites máximos permisibles. Y si está por encima de esos límites máximos permisibles, son mayores, tenemos que hacer una remediación de suelos, aquí nos va a explicar el cómo y el por qué, y tenemos que hacer además
toda esta limpieza y disposición adecuada de ese hidrocarburo. Háblese de gasolinas, por ejemplo, van a caer acá como un hidrocarburo. No, no es hidrocarburo. Última pregunta específica, ¿es un jal minero? No, Betty, yo no soy alejado de la minería por completo, pero ¿qué tal y sí? Revisamos si es un jal minero, nos vamos ahora a la norma 141 y vamos a ver otra vez esos límites, máximos permisibles. Por encima de, es un residuo peligroso. Oye, y una última pregunta, Betty, porque pues pones tú ahí tus LMP, límite máximo permisible. ¿Cómo sé si es mayor o no es mayor? Bueno, es que ahí tendríamos nosotros que basarnos o en un propio laboratorio donde yo pueda determinar ese límite, esa concentración o esa composición, o si no, vamos a poder llamar a un laboratorio externo para que nos haga esa serie de pruebas y nos determine si estoy por encima o por debajo de esos límites máximos permisibles. Entonces, por eso es ahí cuando también yo les decía, la 052 no funciona solita, simplemente aquí cada uno de estos conceptos me lleva a una norma diferente que también tendría yo, si me aplica, que leerla, que conocerla y que saber que como tal, lo que me aplica, cómo le doy cumplimiento. Entonces, bueno, ninguno de estos es mi residuo, no es lodo, no es bifenilo, no es un hidrocarburo, no es un jal minero. Bueno, pues entonces, ¿qué? Todavía sigo sin ubicar mi residuo. No, todavía no sé si le pongo el nombre de peligroso o no. Bueno, pues entonces ahora el procedimiento llama a estas características de CRETIP. Definición entonces de las características de peligrosidad y lo vamos a caracterizar bajo un CRETIP o un análisis CRETIP. Nos vamos a ir uno a uno. ¿Es explosivo? Sí, pues es peligroso. Si no, vámonos a la siguiente característica. ¿Es biológico infeccioso? Sí, no te queda de otra, es peligroso. Si no, pues vámonos a la siguiente característica que nos dice si es corrosivo. Tengo un comentario en el chat. Dice Stephanie, en escena de crimen en limpieza y desinfección, ahorita en tema COVID, ¿no ha salido alguna norma especial del manejo del mismo? No, porque en realidad no lo necesita. Al final de cuentas, el virus, el SARS-CoV-2 que nos lleva a un COVID, es un virus con un potencial biológico de generar infecciones. Por tanto, lo caracterizas como CRETIP y lo llevas a la norma 087 y ahí estipula esos manejos. Entonces, se maneja igual que cualquier otro. Y, ¿sabes? Creo que si estamos acá hablando de una escena de crimen, el que menos te debe de preocupar es el SARS-CoV-2, porque el virus no tiene mucha resistencia a muchos productos químicos y porque tiene una estabilidad mínima y porque su persistencia es poca. Ahí pudieras tener contacto con otros bichitos muchísimo más interesantes y peligrosos. Entonces, pues si tú estás cumpliendo para una desinfección de bacterias, por ejemplo, estás arrastrando con este virus. Y bueno, pues no hay mayor cuidado. Así como te cuidas para no contagiarte de una salmonela, de un E. coli, de un etcétera, etcétera, pues es lo mismo para el virus prácticamente y estás excediendo incluso para no contagiarte con ese virus. Muy bien. Guadalupe, ahorita voy contigo con esa pregunta, ¿sale? Entonces, estábamos acá en las características, CRETIP. ¿Explosivo? No. ¿Biológico infeccioso? No. ¿Corrosivo? Sí. Ok. ¿Es residuo peligroso? No. Pues entonces, ¿es reactivo? Es decir, ¿se lleva con las mezclas, sí o no? Pues sí es reactivo. En definitiva, otra vez es un residuo peligroso. Si no, le seguimos con la siguiente característica, es inflamable, sí, es peligroso. Y la última, es tóxico ambiental. Si nosotros decimos que sí, pues es peligroso. Y si nosotros decimos que no, pues entonces es un residuo peligroso. De esta caracterización no es necesario que mi residuo tenga las 5, no. Con una sola que tenga es suficiente para que sea considerado peligroso. Y bueno,
también hay unos límites, también hay unas características muy particulares, no porque yo diga que es corrosivo desde un inicio, voy a decir que es peligroso, necesita ahí ciertos pHs, por ejemplo. Es biológico infeccioso, totalmente se me lo llevan sí. Es explosivo, totalmente me lo llevan sí. Ahí no tenemos límites máximos permisibles, pero en cuanto a todas las demás, sí hay límites y tenemos que buscar su caracterización. ¿Dónde las vamos a encontrar? En la norma 052. De verdad que ahí den una leidita cuando tengan oportunidad. Ahora, me preguntaba Guadalupe, vamos a ver, ¿los insecticidas se consideran residuo peligroso? Vamos a ver, ¿es que ese insecticida es explosivo? No. ¿Es biológico infeccioso? No. ¿Es corrosivo? Realmente no estoy segura, pero quiero decir que no. ¿Es reactivo? Es que depende del insecticida, pero yo he visto insecticidas que sí, ojo, te dicen, no lo mezcles con sosa, no lo mezcles con cloro, no lo mezcles, y entonces, ay, pues desde ahí es reactivo, sí, pudiera ser que sí. A veces es un insecticida que lo marcan como orgánico y etcétera, etcétera, que si bien le hace daño a los insectos, a las personas, ¿no? Tiene una consecuencia realmente en su desecho, con las plantitas, con los animales a su paso. Si tu respuesta es sí, es peligroso. ¿Es inflamable? Pues es que yo he visto insecticidas que están en una botella presurizada y por el hecho de estar ahí a presión y por el hecho de la composición química, pues sí, sí es inflamable. Entonces, probablemente ya tenemos aquí dos sí. ¿Y es tóxico ambiental? Muy probablemente sí. Ahora, el insecticida no está en un aerosol, está líquido, tiene un poder de penetración o permanencia en el envase, que aunque tú laves y laves ese envase, es muy probable que se haya quedado ahí una partecita de este insecticida. Si tu respuesta es sí, incluso el envase es un residuo peligroso. Entonces, vamos ahí a conocer cuáles son las características. A veces les doy un tip. A veces suponemos que si es una sustancia química peligrosa, nos va a dirigir a residuo peligroso. Y es muy probable que sí. Es muy probable que si tu materia prima como sustancia química peligrosa funciona así, tiene una caracterización con el SGA, es muy probable, el SGA son estos rombitos rojos con unos dibujitos, ahorita lo vamos a ver, es muy probable que si tu sustancia química tiene una de esas características, pueda derivarse en un desecho peligroso también. No es al 100% seguro, no todo funciona así, pero es muy probable que sí. Entonces, si yo tengo una de estas características, es residuo peligroso. Si yo dije que no a todo lo demás, es un residuo no peligroso. Y ojo, no están los listados, no está en las características estas particulares de lodo, bifenilo, etcétera, no tiene característica CRETIP, pues entonces me lleva a un residuo no peligroso. Después de todo esto, ya le hicimos estas preguntas, ya le hicimos este análisis y todavía sigo sin ubicar si mi residuo es peligroso o no. Este procedimiento tiene algunas otras opciones, muy relacionado a ese CRETIP, pero lo que nos dice es, mantente entonces otra vez con tus características de peligrosidad. Y ahora, por manifestación, por conocimiento científico o evidencia empírica, tú, fabricante, tú, productor, tú que tienes acceso a composición inicial de tu producto que luego ya fue un desecho, sabes, conoces y determinas que tiene una característica CRETIP, pues entonces ya lo llevas a un residuo peligroso. Por ejemplo, yo trabajaba en una industria química que se manejaban ciertos tipos de aminas que ya sabíamos que son sumamente corrosivas. Pues es que ya ni siquiera le podía yo hacer un análisis o qué, ya sabía que ese residuo tenía esa característica de corrosividad, pues me lo llevo directamente a residuo peligroso. Ya ni le tengo que hacer pruebas, ni me tengo que llevar todos estos listados ni nada, pues es corrosivo. Ya bueno, si después el recolector me solicita, oye, corrosivo, ¿por qué? Ah, bueno, es una mina, esto, y entonces ya le damos más puntualidad a ese residuo, ¿no? Luego, justamente como yo sabía que fabricaba con esas aminas, pues sabía que contiene
ese constituyente tóxico, porque además de corrosivo es tóxico, pues entonces me lo llevo a residuo peligroso. Y además, y por última instancia, si yo, al contrario, por este conocimiento de fabricación de ese producto, si yo por conocimiento en el manejo de mi materia prima, si yo por conocimiento sé que no tengo ningún constituyente, ninguna característica creativa, no está en los listados y no está en nada, pues entonces hago una declaración de no peligrosidad y entonces ahí me lleva a determinar que mi residuo pues no es peligroso porque no contiene absolutamente nada. Y quizás son los más básicos y los más obvios, pero por ejemplo estamos hablando ahora del cartón, del plástico, de los metales, pues es que ya es un conocimiento previo, ya es algo que traes ahí en tu bagaje de conocimiento y sabes que no es peligroso. Entonces, así funcionaría el procedimiento que nos marca la norma 052. Paso a paso, seguimos, nos hacemos preguntas. Hay una última situación. Ese CRETIP que nos marca este procedimiento, bueno, ya establecimos, 2, 4 son 6 características, ¿no? Corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable y biológico infeccioso. La norma 052 nos dice, ok, tú no sabes, no conoces, no puedes determinar si están los listados, ya te hiciste las preguntas y de todos modos no estás seguro si contiene o no contiene una de estas características, nos marca entonces el análisis CRIT. Ese análisis CRIT resulta ser que lo hace un laboratorio autorizado por la EMA o certificado ante la EMA y ese laboratorio toma tu muestra, ellos van a tu establecimiento, toman la muestra, lo envasan, se lo llevan de manera correcta y hacen pruebas de análisis o hacen pruebas, perdón, de laboratorio y ahí determinarán si tiene alguna de estas características: corrosivo, reactivo, inflamable y tóxico. Muy puntualmente te dicen que si tiene, qué cantidad tiene y si está por encima o por debajo de los límites máximos permisibles. Esto basado en los listados justamente de la norma 052. ¿Por qué le llaman análisis CRIT al que realiza el laboratorio certificado ante la EMA? Es que en laboratorio nunca podrán hacer una prueba de explosividad. Imagínate, ¿es explosivo o no? A ver, vamos a poner una chispita y ándale, explotas el laboratorio. No pueden hacer una prueba de biológico infeccioso porque pues imagínate si es un patógeno ahí sumamente contagioso, infeccioso y demás, vas a enfermar a tu laboratorista. Entonces, biológico infeccioso y explosivo los conoces desde un inicio, no hay de otro. Pero para un análisis CRIT sí te puedes apoyar en un laboratorio, ojo, acreditado ante la EMA, para que realmente sea profesional y para que sea confiable ese análisis. Tendrías que llegar a estas instancias cuando ya todo lo demás lo desechaste y no sabemos si sí es o no es. Entonces, a revisar. Luego, como ya les decía, explosivo y biológico infeccioso, ya nosotros lo conocemos. Y una última, que quizá me salga un poco de la norma 052, porque aquí ya terminamos con el procedimiento y ya terminaría yo con una explicación general de estos listados, pero hay algo bien interesante cuando hablamos de residuos peligrosos, y es que en muchas ocasiones utilizan este sistema de identificación: rombos en línea roja, fondo blanco y el pictograma en negro o el dibujo en negro. Estos símbolos, estos pictogramas nos aplican a sustancias químicas peligrosas. Es el sistema globalmente armonizado y es lo que actualmente en México tendríamos que utilizar para visualmente identificar una sustancia química peligrosa. En muchas ocasiones, el residuo peligroso lo identifican de la misma manera, y es que las características son iguales: corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, pero en residuos se suma biológico infeccioso. Bueno, ¿qué es lo correcto? Cuando yo hago una etiqueta de mis residuos peligrosos, la que está en amarillo. El SGA o el sistema globalmente armonizado no aplica para
señalar o para etiquetar un residuo peligroso. ¿Cuál es el fundamento? Les tengo dos, quizá no muy puntualmente, tendría ahí yo que buscarlos, pero en el reglamento de la LGPGIR nos marca lo que debe de contener la etiqueta de un residuo peligroso. Básicamente el nombre, su clave TRETIP, su descripción y toda la información del generador. Además, nos marca fechas de almacenamiento porque únicamente podríamos tener 6 meses máximo almacenados un residuo peligroso en nuestro establecimiento. Esta entonces, la amarilla, es la que cumple con lo que el reglamento nos requiere. Si adicional le agregas el SGA, bueno, visualmente estás agregando una alerta, pero en realidad si nos vamos ahora a la norma 018 del SGA, ahí nos marca clarísimo el alcance que el SGA no es para residuos peligrosos. Entonces, ahí pues quizá una mala práctica que más error diría yo de forma que de fondo, pero pues es puntual también hacer esa observación. Ay, perdón, la tos. Si nosotros, porque luego en este congreso tenemos muchas personas que nos visitan en el rubro de control de plagas, si nosotros estamos utilizando plaguicidas, bueno, ahí hay una norma también que se nos escabulle, que entra en los controles, y es la norma 232 de Secretaría de Salud. En esta norma le marca a los fabricantes de los plaguicidas la etiqueta que deben de colocar en sus envases. Esta etiqueta es un tanto diferente a una sustancia química peligrosa regular. Se agregan más controles, se agregan otros controles y se agregan, perdón, otros colores y controles, no estoy segura si lo dije de manera correcta, y se suma ahí sí el sistema globalmente armonizado. La norma pone una etiqueta así como muy sencilla, pero aquí nos marca totalmente lo que mi plaguicida debería de decir. Ahora, yo soy control de plagas, yo manejo plaguicidas, creo que ahí sí no hay mucha duda porque la experiencia lo lleva a esto. El envase de un plaguicida, aún después de un triple lavado, es manipulado como un residuo peligroso, porque en los listados justamente vamos a encontrar envases de plaguicidas. Ahí no hay vuelta de hoja, ahí no hay duda. Entonces, regresando y marcando la norma 052, es importante que lean esos listados. Quizá más allá del listado es el conocimiento empírico de sus productos, de sus materias primas, para poder determinar si existen en esos listados o si no, nos vamos al final del día a esa caracterización CRETIP, que con base en mi experiencia creo que es lo que más nos facilita la clasificación de un residuo y nos marca si sí o si no. Los RPBIs, como ya le mencionaba hace un ratito, vamos a Stephanie, creo que era el nombre. Sí, Stephanie. Como ya les mencionaba, los RPBI, residuos peligrosos biológico-infecciosos, también es importante que se dirijan a la norma 087. Con esto de la pandemia, hay una variante que sí, eso no está en norma y lo reconozco. Porque dicen la 087 que si tú eres un hospital y que si tienes tantas camas y que si tienes tal generación, te marca ahí los periodos de almacenamiento y demás, ¿no? Pero ¿dónde está ahora toda esta parte de manejo de residuos peligrosos biológico-infecciosos que por pandemia, perdón, se han generalizado a muchísimas áreas? Eso sí no lo tenemos en ningún lado. Perdón. Pero lo que sí les puedo decir es un residuo de quizá una persona contagiada de SARS-CoV-2, de COVID. Ese virus tiene una permanencia de 7 días. Mantén los 7 días en cuarentena, no los saques, estás en casa, tienes tristemente algún familiar contagiado, está en buenas condiciones, lo mantienes en casa. Todos esos residuos que él maneje, que el rollo, el del baño, etcétera, perdón, tengo la tos, manténlos 7 días, bien cerrada esa bolsa, bien sellada, 7 días ahí en tu casa y después deséchalo como un residuo sólido urbano.
después de 7 días ya no tienes ahí un virus activo con esa posibilidad de contagio. Perdón, cierro un poquito mi cámara y mi micro porque tengo tos. Ya regresé, mil disculpas, es que me dio el ataque de tos. Muy bien, con esto entonces terminaríamos esto de la norma 052. En el reglamento van a encontrar ahí las directrices para su almacén. También ahí les recomiendo totalmente que lean el reglamento, desde los señalamientos, las características del piso, de paredes, qué sí con qué no con qué, también ahí no lo delimita, que tus envases sean herméticos. Bueno, el reglamento nos va a marcar muchas situaciones de control de nuestro almacén. Aquí les pongo unas generales: no mezcles residuos, envásalos en recipientes que no se vayan a derramar, almacena los RPs en condiciones de seguridad generales, que su estante, que su piso en buenas condiciones, sin derrames. Es súper importante que utilicen equipo de protección personal cuando manipulan residuos peligrosos. Es sumamente importante que tengan sistemas contra incendios si sus residuos son inflamables, que sus focos sean antichispa, que sea un espacio libre, con espacio de maniobras. Y bueno, vigilar que si nuestros residuos peligrosos son líquidos, tengamos esas fosas de contención, tengamos estos kits antiderrame para poder contener todo y no generar un daño ni al medio ambiente, ni al final del día a la salud de las personas. Me salí un poquito de la norma 052, pero es importante pues dar esta situación de contexto hacia un manejo de residuos peligrosos. Muy bien, tengo yo 9:59, justamente el tiempo marcado límite para que yo termine mi ponencia. Tenemos 1 o 2 minutitos para alguna duda que pudieran ustedes tener. Les recuerdo, soy Beatriz Rizo de AMSU Capacitación. Nosotros nos podemos apoyar quizá en un curso mucho más técnico y especializado de manejo de residuos peligrosos. Por el tiempo asignado, bueno, es un leve vistazo a esta temática, pero espero que les haya sido de interés y les haya sido sobre todo muy útil. Si no hay ninguna duda, pues agradezco muchísimo su participación, agradezco muchísimo su asistencia y quedamos a sus órdenes. Que tengan excelente día. Muchísimas gracias. Vamos al chat rápidamente. Ok. Miren, nos están enviando, parece ser, el enlace para la siguiente ponencia. No tengo el programa a la mano, pero estoy segura que será sumamente interesante. Muchísimas gracias. Hasta luego. Que estén muy bien. Gracias, Anaís. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias a Beatriz Rizo por esta ponencia. Ahorita en el chat les dejé la liga para que se puedan conectar al evento de networking. Da inicio ahorita a las 10 de la mañana. Están todos cordialmente invitados. Pueden ingresar con acceso libre. Gracias.